por favor, van a ser reemplazados por cualquier otra persona del mismo grupo. Bien, entonces el representante del grupo 1. ¿Me repite el nombre, por favor, del representante del grupo 1? Sí, doctor. Raquel Salvatierra Morales. Ya, ok. Raquel, ¿puedes ver la presentación? Sí, doctor. Ya. Bueno, el cuadro no lo vamos a revisar. Ustedes ya conocerían en detalle la historia clínica, por lo tanto, solamente voy a analizar si conocen lo suficiente de lo que está planteado en el mismo. Entonces, ¿qué es la hemoptisis, Raquel? Claro, doctor. Sería lo que es una expectoración de sangre, o también podría ser un esputo que tiene sanguinolento, que va a venir de lo que serían las vías respiratorias bajas. Ya. ¿Quién está como representante del grupo 2? Y yo, doctor César Ronaldo Champi. Grupo 2. Me dijiste que tu nombre es César Romero. Ronaldo Champi. Ya. Bueno, no se olviden que si es que yo analizo los datos solamente en términos de significado, sin tratar de buscar asociaciones, el ejercicio no será muy útil. Entonces, de acuerdo, la hemoptisis es la expulsión de sangre por la boca mediante la tos. Y es fundamental que este mecanismo, es decir, la tos, esté presente para diferenciarla de otras eliminaciones de sangre por la boca. Entonces, ¿a qué se debe la hemoptisis en este paciente, Carlos o César Chambi? Se debe a, una congestión pulmonar debido a una estenosis, mitral en la cual la sangre tiende a refluir directamente, refluye hacia los pulmones. Eso provoca que los vasos sanguíneos pulmonares se dilaten, sean más permeables, y eso puede provocar la salida de sangre y otros líquidos. A ver, vamos a organizar bien. Entonces, en resumen, si tendrías que definir a qué se debe la hemoptisis en general en una sola palabra, ¿a qué se debe? A la congestión pulmonar. Ok. Se debe a una hemorragia alveolar, ¿no? Básicamente secundaria a una congestión pulmonar. Ahora, si analizamos la hemorragia alveolar, porque para que exista sangre necesariamente tiene que haber una hemorragia y no solamente una congestión. Si bien es muy cierto, como decía su compañero César, que debe haber una congestión, esto ha terminado en una hemorragia alveolar. Es la única forma de que tengamos sangre en el esputo. Entonces, hay que sospechar que está ocurriendo una hemorragia alveolar en un paciente con anemia, con insuficiencia respiratoria y que en las placas radiográficas se observen infiltrados nuevos. En este caso, en un paciente con hemoptisis, con anemia, con insuficiencia respiratoria y con infiltrados nuevos, deberíamos sospechar de una hemorragia alveolar. Ahora bien, César nos ha manifestado algunos de estos mecanismos. Sin embargo, me gustaría saber quién está como representante del grupo 3, por favor. Yo, doctor. ¿Me repite su nombre?
Karen Yasmín Vía López. ¿Vía? Sí, Vía López. Vía López. Ya, ok, Karen. ¿Cuáles son los mecanismos en general de la hemorragia alveolar, en este caso en particular? Como sabemos, va a haber una obstrucción en el paso de la aurícula al ventrículo. Esto debido a que va a haber un estrechamiento. Entonces, la sangre va a, como dijo mi compañero, o sea, va a haber un regreso de la sangre, entonces va a ocasionar una dilatación pulmonar. Esta dilatación pulmonar va a ocasionar de que lleguen a un colapso. Entonces, los capilares van a reventar y van a entrar a los alveolos. Y por eso es que se presenta la hemoptisis, doctor. Ok, vamos a plantear, si bien es cierto lo que tú dices, vamos a tratar de encontrar el mecanismo preciso. Ok. Bien. Ahí tienes los mecanismos de una hemorragia alveolar, porque las causas de hemoptisis son varias, pero estamos hablando de una hemorragia alveolar. Entonces, en una hemorragia alveolar básicamente pueden ocurrir una hemorragia por alguno de estos mecanismos alterados. Entonces, ¿cuáles seleccionarías en este caso? Me dijiste que tu nombre es Karen, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. La 2, doctor. Aumento de la presión y doctor. Ok. Bien. Entonces, un aumento de la presión hidrostática básicamente es el mecanismo central en este caso. Entonces, a continuación, ¿quién está como responsable del grupo 4? El doctor acá, Paul Vallejos. ¿Paul Vallejos? Sí, doctor. Ok, Paul Vallejos. ¿Qué es la disnea? La disnea es la dificultad para respirar. Puede tener causas, enfermedades subyacentes o también no se deben de ver, no pueden tener una causa específica. Ya, a ver, un segundito. Escúchenme, a ver. Para aceptar cualquier estudiante, como por ejemplo a Clara Pérez en este momento, debo interrumpir la presentación para aceptarla. Entonces, estoy explicando, esta es la última vez que estoy aceptando a personas que me entren por este mecanismo. ¿Estás escuchando, Clara, por favor? Sí, doctor. Ok. La siguiente vez te quedas fuera y no ingresas. Tienen que entrar directamente y lo he explicado claramente la última vez. No voy a interrumpir más la clase una vez iniciada la actividad. Bien. Están viendo todos la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok. Seguimos adelante entonces. Vamos acá en que el mecanismo principal es el aumento de la presión hidrostática. Después, Paul hizo una definición de la disnea. Entonces, la disnea evidentemente es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Por lo tanto, en general es un síntoma. Para diferenciarla de las palpitaciones que hemos hablado en una anterior oportunidad, la disnea es la conciencia
incómoda de la respiración, porque la respiración es un mecanismo automático. No estoy consciente en qué momento estoy inspirando y expirando, es un mecanismo automático. Cuando soy consciente de mi respiración, pero de una manera incómoda, estoy hablando de una disnea. La conciencia incómoda del funcionamiento cardíaco es una palpitación, para comparar. La conciencia incómoda del funcionamiento cardíaco es una palpitación, que puede ser más rápida, más despacio, a un ritmo alterado, en fin. Pero la conciencia incómoda de la respiración es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Bien. ¿Por qué se alivia con la ortopnea? ¿Quién es el responsable del grupo 5? Yo, doctor. Rodrigo Villazón. Ok, Rodrigo. ¿Por qué se alivia con la ortopnea? Rodrigo Villazón me dijiste, ¿verdad? Sí, doctor, exacto. Por la posición que tiene que tomar el paciente. Esa no Porque es la una disnea se va a presentar principalmente cuando está en reposo y la posición ortopnéica va a ser como una especie de una posición Fowler con el tórax superior a lo que serían los miembros inferiores. Y esto va a reducir lo que sería el, la fuerza de contracción que tendría que ejercer el corazón al momento de eyectar. Va a reducir lo que sería la congestión pulmonar. ¿Quién está como responsable del grupo 6? ¿Le has entendido a Rodrigo? A ver, explícame en tus propias palabras, ¿por qué se alivia la ortopnea en este paciente? Ya, he intentado que dos personas me expliquen y ninguno de las dos puede hacerlo. Dejo abierta la pregunta. Doctor, Quiero ver un ratito quién me está hablando. Yasmin, doctor. Ok, usted aquí no estás en ningún grupo todavía, ¿verdad? Grupo 3, doctor. Karen está de representante de tu grupo, ¿verdad? Sí, soy yo, doctor, perdón, que le dije mi segundo nombre. Ah, ya. Ok, entonces explícame a qué se debe, por qué se alivia la ortopnea. Lo que pasa es que como ya no va a pasar suficiente sangre de la aurícula al ventrículo, ahora esta sangre se va a ir hacia atrás, hacia los pulmones de la aurícula izquierda. Entonces, se está congestionando más. Por lo tanto, cuando el paciente se echa, va a retornar más sangre al corazón derecho. Y por lo tanto, no tiene que luchar con la gravedad. Esto va a ocasionar que vea mayor congestión pulmonar cuando está echado. Ahora, cuando se para, va a recuperar, o sea, va a haber presión atmosférica, por lo tanto va a llegar menos sangre a la aurícula derecha y la sangre pasa al ventrículo derecho, por lo tanto va a haber menos, o sea, por lo tanto, o sea, la sangre va a llegar al pulmón, o sea, en menor cantidad. Ya, ok. Karen, vamos a volver a explicar esto. Está aceptablemente bien tu situación. Miren, fíjense ustedes. Ahora tengo que parar cada vez para admitir a alguien al grupo. ¿Ya? Entonces, escúchame, por favor, Valeria Mejía. Esta es la última vez que vas a ingresar de esta manera. La siguiente vez no voy a habilitarte. Todos tienen que haber ingresado y al grupo ingresar de una manera adecuada, porque no voy a interrumpir más la clase. ¿Me estás escuchando, Valeria? Buenas tardes, disculpe, pero sí he estado intentando con mi correo institucional y me salía ese mensaje que le mandé que no puedo conectarme con ese correo institucional. Entonces, por eso intenté con mi cuenta normal. Ya. A ver, vamos a ver qué es esa situación no se repite. Traten de ingresar en forma anticipada, por favor, para que de tal manera que cuando yo ingrese, voy a admitir una última vez a los que estén en este momento. Una vez que se inicie la presentación, nadie más ingresa. Bien, entonces, la cuestión es la siguiente.
Cuando el paciente se pone en una posición ortopnéica, se produce básicamente una disminución de la precarga. No se olviden ustedes que casi todo en nuestro organismo está clasificado para facilitar nuestra comprensión de acuerdo al órgano blanco. Por ejemplo, si estamos hablando del corazón como órgano blanco, los problemas relacionados con el corazón pueden ocurrir antes de llegar al corazón, lo que se llama precarga, problemas relacionados con el mismo corazón, que es la función de la bomba, y problemas relacionados con la carga con la cual tiene que luchar el corazón, que sería la poscarga. Si el órgano blanco es el riñón, hablamos de un problema prerrenal, que es antes de que llegue al riñón, renal cuando es un problema en el riñón en sí, y posrenal cuando está posterior al riñón. Cuando hablamos del hígado, hablamos de prehepática, hepática y poshepática. Entonces, cuando hablamos de precarga es que la cantidad de sangre que le llega al corazón derecho, al adquirir la posición ortopnéica, como estaba explicando su compañera, va a llegar menos sangre a la aurícula derecha y de esta al ventrículo derecho. Y por lo tanto va a aliviar de alguna manera al disminuir la cantidad de sangre que me llega a este corazón que ya está con dificultades para manejar el volumen debido al problema de base que tenemos ahora en este paciente que vamos a analizar. Entonces, cuando el paciente asume esta posición, ¿sí?, para llegar la sangre al corazón de todo el sistema de la circulación venosa sistémica, ya tiene que luchar contra la gravedad. Por lo tanto, va a llegar menor cantidad de sangre que hacerlo cuando el paciente esté en posición supina. No hay lucha contra la gravedad y la cantidad de sangre que llega al corazón es mayor. Pero cuando está así, disminuye. Esta disminución es lo que ocasiona ese leve alivio a un corazón que está intoxicándose con agua. De alguna manera. Bien, ahora fíjense, si seguimos analizando acá, aquí tengo un montón de preguntas que hacer y que las voy a dejar para posterior, si no, no terminamos las actividades. Bueno, por lo menos vamos a tener que hacer una central acá. ¿Quién está como responsable del grupo 7? Responsable del grupo 7. Responsable del grupo 8. Yo, doctor. Johnny Mérida. Johnny, ¿qué me dijo su apellido? Johnny Mérida Copa. Ya. Ok. Ya tengo anotado en una anterior oportunidad que el grupo 7 no trabaja bien. Que no hay un trabajo en equipo como ahora. A ver, voy a preguntar a los miembros de este grupo antes de comunicarme con usted. Giselle Gunther. Doctor, buenas tardes. Giselle, ¿por qué no hay representante de tu grupo? Estaba conectado, ahorita estaba conectado, pero no sé qué pasó, seguramente el internet se le fue. No sabemos, estamos tratando de comunicarnos con él, pero no nos responde. Ok, entonces va a responder al azar, va a ser representante, en este caso, Elizabeth García. Elizabeth García, del grupo 7. ¿Dónde está? Elizabeth García.
Davis Galindo. ¿Ahora se me escucha? ¿Sí? ¿Con quién estoy hablando? Con el representante David Galindo. ¿Usted es el representante del grupo ahora? Sí, no, yo era, pero tenía problemas con el micrófono, doctor. Ya. Entonces quiero ver qué está pasando con tu grupo, que ya lo tengo señalado como problemas de trabajo en equipo. ¿Dónde está Juan Carlos Gisbert? Aquí estoy, doctor. Fui representante la semana pasada. Ya. Ok, Davis, entonces vamos a hablar con usted ahora. ¿Qué es la fiebre reumática? Bueno, es una fiebre producida por un estreptococo que es generalmente que infecta las vías aéreas superiores. Ya. Aquí hay problemas muy importantes porque para comprender el contexto de lo que ha ocasionado esto, no puedo dejar de tener absolutamente claro todo. No solamente es suficiente señalizar, sino necesito comprender realmente qué es lo que pudo haber ocurrido ¿En qué tiene que ver esta fiebre reumática al mismo representante con estos tratamientos irregulares y con el soplo? Bueno, que la fiebre reumática generalmente produce una afección autoinmune a las valvas que provoca una estenosis, ¿no? Y eso puede provocar un soplo diastólico. Y con el tratamiento irregular puede ser porque un tratamiento irregular provoca que esta infección pueda provocar una valvulopatía. Bien, no se olviden que mientras no tengan clara la figura de lo que está ocurriendo, es más difícil entender el cuadro. Ok, de acuerdo a lo que mencionaba su compañero, David Galindo. Entonces, ha dado algunas luces sobre lo que está ocurriendo en la fiebre reumática. Déjame registrar tu nombre un segundo, David Galindo. Sin embargo, si quisiera hacer una definición concreta de la fiebre reumática, diría que es una complicación inflamatoria aguda, no supurada, de infecciones faringeas mal manejadas por el estreptococo del grupo A. Y esta complicación inflamatoria causa una combinación de artritis, carditis, nódulos subcutáneos, eritema marginado y corea. En otras palabras, compromete las articulaciones, lesionándolas, el corazón, la piel y el sistema nervioso central. En el corazón puede dañar severamente las válvulas, en particular. Bien. Ahora vemos acá un poco los síntomas en relación a este paciente. Ahora sí hablaremos con Johnny Mérida. Sí, doctor. Bien, aquí tenemos varios problemas de este paciente. Si te pediría una pregunta acá en relación a este cuadro en particular, los síntomas que estoy viendo y los signos que estoy viendo acá, por ejemplo, que tu paciente esté ansiosa, orientada en el tiempo, o que tenga un pulso disminuido de amplitud irregular y desigual,
tengo una piel fría y pálida y una saturación baja. ¿De qué tipo de falla me está hablando? De una estenosis mitral. La pregunta la dejo abierta para alguien de los participantes. Doctor, con relación a la respiración, perdón. No he preguntado todavía nada de respiración. He dicho, tienes una paciente ansiosa y orientada, tienes un pulso disminuido de amplitud irregular y he indicado que tienes piel fría y pálida y que estás saturando mal. Ese problema que acabo de mencionar, esta secuencia de estos síntomas, si los uno, ¿qué tipo de problema me está señalando? ¿Un problema cardíaco, doctor? Una insuficiencia cardíaca, doctor. ¿De qué parte del corazón y hacia adelante, hacia atrás? Yo diría insuficiencia cardíaca de la parte derecha porque estamos viendo una valvulopatía por estenosis mitral. ¿Alguien quiere responderme de otra manera? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Doctor, y en ese caso podría haber disminución del gasto cardíaco. ¿También estás de acuerdo que es derecho? Doctor, yo diría que es del lado izquierdo, ya que hay estenosis mitral, no va a haber un buen bombeo hacia la aorta y por eso va a haber una disminución de lo que es el oxígeno y la oxigenación de los órganos periféricos, ya que la aorta no va a recibir suficiente sangre debido a una estenosis. Esa es la figura clara ahí. Si no logro analizar así, estoy simplemente memorizando y respondiendo mecánicamente estas cosas sin pensar. Si, como dice su compañera, tengo un problema que me está obstruyendo, no está pasando sangre suficiente al ventrículo izquierdo y no está bombeando sangre suficiente hacia adelante, por lo tanto no llega sangre suficiente al cerebro, ansiosa y orientada mal. ¿Qué más? No sale suficiente sangre a la circulación sistémica, pulso disminuido de amplitud irregular y desigual. No sale suficiente sangre a la circulación sistémica, piel fría y pálida y saturación baja. Ese conglomerado de esa asociación, sí haría esta unión. ¿No es cierto? Voy de aquí. O puedo venir así. Plin, 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 plin. Estoy haciendo exactamente lo que hemos ejercitado al inicio de esta actividad. Estoy uniendo estrellas, ¿no es cierto? Si uno estas estrellas van así, básicamente. Todo eso es secundario, fundamentalmente una falla del corazón izquierdo hacia adelante. No hay bombeo suficiente. Ahora, aquí hay otros elementos adicionales que podrían estar relacionados con el mismo, ciertamente. Si es que no sale suficiente cantidad de sangre, tampoco va a salir suficiente cantidad de sangre para dar vitalidad al corazón. Ciertamente, o a los pulmones. Pero, ahora vamos a hacer otro análisis adicional. Y hemos explicado esto por qué no tolero el decúbito dorsal. Me está disminuyendo el retorno al ventrículo derecho. Por eso es que se pone en esta posición. Si esta frecuencia respiratoria está aumentada, significa que no está oxigenando bien. Tanto que no es suficiente aumentar la respiración, sino que además tengo que utilizar mi musculatura accesoria. Veremos un poco más hacia adelante. Rubicundez y cianosis en los labios y mejillas. Color cianótico. Si lo veo de esta manera, muy fácilmente podría decir, ¿qué es esto? Para aprender. Solamente viendo la cabeza. Todo lo que está descrito en cabeza y cara. Facies pálida, rubicundez, cianosis. ¿Qué es esto? Responsable del grupo 1.
Sí, doctor, todo lo que nos menciona, lo de la rubicundez, cianosis en los labios y mejillas, son como signos muy notables en lo que es en la estenosis mitral, que son llamadas chapetas mitrales y aparecen cuando la estenosis mitral es grave. Entonces se va a encontrar cianosis periférica, la ruburación. Ok. Aquí tienen su facies mitral, que básicamente es lo que nos está describiendo de alguna manera la descripción que acabamos de ver. Pueden estar seguros ahora que en el examen les voy a preguntar la explicación fisiopatológica de la facies mitral. ¿Bien? Eso estoy adelantando una pregunta. Muy bien, seguimos adelante. Ahora, miro hacia abajo. Aquí tengo yugulares ingurgitadas, pulsos carotídeos débiles, irregulares. Ya puedo entender por qué estos pulsos carotídeos están débiles. Su compañera anterior me había indicado de que, como consecuencia de la estenosis, hay una insuficiente eyección. ¿Ok? Pulsos carotídeos débiles, irregulares. Soplos y yugulares ingurgitadas. Veo hacia acá la mayor evidencia de que hay un corazón funcionando mal, que les voy a preguntar posteriormente. Miren, puedo preguntarles cada cosa que está aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No termino nunca. Explíquenme el chasquido de apertura. ¿Qué significa este soplo? ¿Qué característica es esta de retumbante? Pero ahora voy a limitarme a algo porque no tenemos mucho tiempo. Fíjense acá lo que voy a ir relacionando ahora. Miren. Tengo una matidez en tercio inferior de ambos hemitórax. Y lo voy a combinar con esta otra estrella. Estoy haciendo una unión de las yugulares ingurgitadas, de la matidez en tercio inferior de ambos hemitórax. En el abdomen voy a unirme con matidez de concavidad superior, un hígado doloroso y hepatomegalia, onda cítica, edema. Muy bien, esa constelación de unión que acabo de hacer, viendo debajo arriba, edema, hepatomegalia, palpación dolorosa del hígado, matidez de concavidad superior, matidez en tercio inferior de ambos hemitórax e yugular ingurgitada. ¿De qué me está hablando eso, César Chambi? Bueno, debido justamente a la estenosis mitral, como la sangre está refluyendo hacia los pulmones, eso provoca una congestión. Y a su vez, en el lado derecho del corazón, como en los pulmones está habiendo una congestión, el lado derecho no va a poder expulsar muy bien la sangre, provocando justamente un reflujo de la sangre desde la aurícula hacia la sangre va a tener dificultad para ingresar al corazón y va a tender a quedarse justamente en esos lugares, por ejemplo, en las venas yugulares, y en el hígado generalmente es demasiado afectado, y eso puede generar la hepatomegalia por la congestión de la sangre que no puede ingresar al corazón. Es posible que esté claro en tu cabeza, pero tu explicación no me hace entender muy bien. A ver, vamos a ver si Karen me puede explicar esta misma pregunta. Karen, ¿me puedes explicar esta asociación de síntomas? ¿De qué tipo de problema me está hablando? Ya. Va a haber un aumento de la presión en todo el sistema pulmonar. El ventrículo derecho
está luchando contra esta presión. Entonces, el ventrículo derecho, que ya no tiene fuerza, cede y se va a ir por la aurícula derecha. Y la aurícula derecha va a ir por la vena cava superior y a la vena cava inferior. De esta manera la aorta, y sigue avanzando. Ahora va a haber una congestión sistémica venosa baja, congestionando hasta llegar al hígado, y las venas empiezan a crecer y por lo tanto el hígado va a aumentar de tamaño. ¿Y qué tiene? Ya, de acuerdo. Está bien. Esa explicación me parece más fácil de entender. No digo que su anterior compañero haya dicho cosas erróneas, pero yo quiero entender qué creen ustedes que he pensado al unir, les he dicho, yo he unido en mis estrellas, porque estos no solamente son cosas que las voy a clasificar, signos, síntomas, etcétera, sino que necesito darles asociación. Si yo he unido yugulares dilatadas, después he unido matidez en tercio inferior de ambos semitórax, he unido matidez en el abdomen de concavidad superior, hepatomegalia y edemas. Y eso me ha explicado su compañera Karen de la siguiente manera. Doctor, usted tiene un problema de una hipertensión pulmonar porque su válvula mitral está estenosada y ha sobrecargado todo el sistema pulmonar venoso. Por lo tanto, ese corazón derecho está luchando contra, esas son sus palabras de Karen, contra esa presión, contra esa hipertensión. Después me ha dicho, este corazón derecho no ha aguantado. Por lo tanto, ha luchado un buen tiempo y ahora no va más. Se ha empezado a llenar de líquido y ha tenido que haber refluido hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha hacia todo el sistema venoso sistémico, lo cual me permitiría entender todo lo que ella me ha dicho. Miren, podría entender por qué las yugulares se han ingurgitado, podría entender por qué al haberse ingurgitado las yugulares, también todo el sistema venoso del hígado se ha ingurgitado, lo que explicaría por qué tengo una hepatomegalia, y fundamentalmente hacia abajo, en algún momento esos vasos ya no han dado más y se han salido al tercer espacio y he tenido un edema. Lo único que no me ha explicado Karen, y me va a explicar Paul Vallejos, ¿por qué tengo matidez en pulmones? ¿Por qué tengo matidez de concavidad superior en el abdomen? ¿Y por qué tengo edema en los tobillos? Paul, ¿me estás escuchando? Sí, doctor, está un poquito medio mal internet, pero sí, ¿cuáles tienen que explicarle, perdón? ¿Cómo explico la matidez y los edemas? Porque por el retorno de la sangre también, la matidez en el tercio inferior de los edemas. Vamos a pedir ayuda a Rodrigo Villazón. Rodrigo, ¿puedes tú explicarme esto? Doctor, estaría relacionado con un aumento de la presión hidrostática y permite el flujo de lo que sería el líquido, líquido desde lo que serían las venas bronquiales y las venas a nivel de los miembros inferiores hacia los tobillos, provocando lo que es el edema, la matidez por la acumulación de líquido en pulmón, y también eso estaría relacionado con la ascitis que nos menciona, con la onda acítica positiva. Ya, esa explicación está más o menos, ya puedo entender. ¿Quién estaba levantando la mano?
Bien, no se olviden entonces que tenemos capilares de la cabeza a los pies. Estos capilares están relacionados con presiones y con permeabilidades. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este paciente? Este aumento de las presiones, con toda seguridad, me ha tenido que haber aumentado la presión hidrostática. Por lo tanto, el capilar no está funcionando bien porque tengo una presión hidrostática aumentada. Entonces va a salir mayor cantidad de líquido. ¿Dónde va a ir ese líquido? Pues donde no debería haber salido. ¿Dónde lo va a hacer? A la pleura. Y como consecuencia voy a tener un derrame. ¿Dónde va a salir? Al peritoneo. Y me va a ocasionar ascitis. ¿Dónde va a salir? Al tercer espacio, en el intersticio, a nivel de las extremidades. Me va a salir al tercer espacio, me va a causar edemas. Perdón, creo que alguien quería hablar. Sí, perdón, doctor, no lo quería interrumpir. Creo que, igual respondiendo junto del grupo 4, diríamos que ese espacio que se llenó, que son las pleuras, nos confirmaría también ese frémito pleural, ¿verdad? Exacto. Entonces... Incluso podríamos, debería escuchar mejor ese corazón, porque tal vez incluso hay líquido en el pericardio. Pero sí, de acuerdo, ya sé que es un frémito ahora, para poder entender mejor qué es lo que está pasando. Entonces, esas manifestaciones ya me hablan de una insuficiencia cardíaca derecha asociada acá. Bien, seguimos adelante. Entonces, Lidia García, ¿cuál es el diagnóstico sindrómico que han planteado ustedes? Ya. Ok, sí, es demasiado obvio, ¿verdad? Un síndrome valvular, una estenosis mitral, y hay que pensar en una miocardiopatía. ¿Por qué miocardiopatía, Lidia? Puedo entender el síndrome valvular y la estenosis mitral. ¿Por qué han planteado, por qué pienso síndrome valvular y estenosis mitral? Solo dime eso, nada más, Lidia. Y estenosis mitral. Ok, ya, entiendo que esa es una característica de un hallazgo cuando hay un problema mitral, pero mi pregunta es, ¿por qué se ha producido ese problema? ¿De dónde ha venido ese problema en la mitral y en la válvula? El síndrome valvular y básicamente todo esto. Ok, entonces ahora voy a preguntarle a David Galindo, ¿por qué miocardiopatía? David Galindo. No sabría decirlo, doctor. ¿Alguien de su grupo? Alguien de su grupo primero. Vamos a ver a alguien de su grupo, del grupo de David. Primero quiero escuchar al grupo de David. A ver. Juan Carlos Gisberto. Sí, doctor. ¿De dónde viene la miocardiopatía? A ver, para que se produzca miocardiopatía, el corazón tenía que estar debilitado y dilatado. Tiene que tener procesos estructurales, lo cual se relacionaría principalmente con
con el problema valvular, si mal no recuerdo. Giselle Gunter, ¿qué opina usted del grupo 7? Bueno, nosotros estábamos pensando que, bueno, las miocardiopatías son las dilataciones de la disminución de la capacidad, ¿cómo decirlo?, contráctil en una función sistólica. Entonces, nosotros estábamos viendo lo que podría ser una fibrilación auricular, como en la estenosis valvular mitral, una insuficiencia cardíaca derecha, una tromboembolia y una hipertensión pulmonar también, porque son sus complicaciones, digamos, de la enfermedad. A ver, Roslinda Sánchez. Sí, doctor, buenas tardes. Se puede pensar en una miocardiopatía porque es una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta que el corazón bombee sangre al resto del cuerpo. Por lo tanto, nuestra paciente Arminda ya tiene un corazón previamente enfermado por la fiebre reumática. Por lo tanto, es un corazón que está luchando por bombear sangre. Por lo tanto, ese corazón ya está hipertrofiado, según las radiografías, ya está con valvulopatías y por lo tanto puede ocasionar lo que son miocardiopatías. Ok. Karen Yasmín. Doctor, mi grupo lo relacionamos con el antecedente de la madre. ¿Cuál? Miocardia chagásica, doctor. Okay. Chagas, con su antecedente de Chagas de la mamá. Entonces, esta miocardiopatía podría estar secundaria al daño de la misma fiebre reumática, pero además podría ser una miocardiopatía secundaria a un daño que produce la enfermedad de Chagas. Entonces ahora puedo tener más clara la figura. ¿Pueden ver la presentación o he alterado? Sí se ve. Volvemos al show entonces. Y aquí dice una insuficiencia cardíaca congestiva. Johnny Mérida. Doctor. ¿Congestión dónde? En la válvula mitral. Doctor. Voy a suicidar. A ver, vamos a pensar. Nunca me respondan tan rápido, por favor. Dense el lujo de pensar. Yo sé que estamos todos aprendiendo, de verdad. Pero ¿saben cuál es el gran problema que tenemos muchas veces? Que respondemos inmediatamente. Es mejor pensar un poquito. Pensar un poquito. Andrea Araníbar del grupo 8. Sí, doctor. ¿Congestión dónde? Llegaría a haber una congestión a causa de la estenosis en el lado derecho. Antes de que darle la mano a los que están levantando la mano, primero voy a martirizar al grupo 8. Luz Heredia. Sí, doctor. ¿Dónde es la congestión? Sería en el lado izquierdo, doctor, no sería en el lado derecho. ¿En qué lugar? Ok, ahora vamos a parar un segundo acá. Vamos a retroceder aquí de la presentación. Ok, César Ronaldo Chambi. En la aurícula izquierda, doctor. ¿Alguien más quiere hablar? Gilmar Gonzalo Alanoca. Sí, doctor. Relacionando tal vez un poco con lo que es la insuficiencia cardíaca y la congestiva, directamente no estaría relacionado con las dos insuficiencias, doctor, ya que la derecha deriva de la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, yo creo que sería el corazón, el problema ya deriva en todo el corazón, en los dos corazones, corazón izquierdo tanto como derecho. Ya, ok.
Vamos a retornar acá. ¿Congestión dónde? Bueno, congestión detrás del corazón derecho. ¿Pero dónde? En los pulmones, pues. En los pulmones, porque ha habido una congestión. ¿De dónde diablos creen ustedes que ha salido la hemorragia alveolar? Del aumento de la presión hidrostática. Pero también congestión del lado derecho. ¿Dónde el lado derecho? Pues todo lo que ha explicado su compañera hace un tiempo atrás. En todo el sistema venoso sistémico, desde la ingurgitación yugular hasta los edemas. Por lo tanto, ¿dónde hay congestión? Pues hay congestión pulmonar por detrás del corazón izquierdo y hay congestión venosa sistémica por detrás de todo el corazón derecho. Es una insuficiencia cardíaca, como decía su compañera global. No es solamente una congestión pulmonar, es una congestión venosa sistémica también. La pulmonar es detrás del corazón izquierdo, la derecha es detrás. La congestión sistémica detrás del corazón derecho. Esta pregunta creo que ya estaría relativamente fácil de responder. Voy a preguntarle al grupo de Raquel Salvatierra. Sí, doctor. En mi grupo pusimos que, como la historia clínica menciona que sufrió múltiples infecciones respiratorias en la niñez, se sospecha de fiebre reumática causada por estreptocopiógenes del grupo A, con predilección en el tejido cardíaco, en el endotelio, en las válvulas que componen las válvulas cardíacas, degenerándolas y engrosando las comisuras periféricas de las mismas con posterior depósito de calcio y fibrosis. Ya. Un segundito, por favor. Quiero ver cuánto tiempo más puedo robarles a ustedes. 10 y 25. Ok. Es indudablemente que el estreptococo piógenes estaba metido acá, que ha causado el principal artista del show es determinando la fiebre reumática y probablemente también una enfermedad de Chagas. Bien, aquí fíjense ustedes cómo en los exámenes complementarios prácticamente nos decía todo lo que estaba ocurriendo. El agrandamiento de la aurícula izquierda, como consecuencia de la hipertrofia, la calcificación de la válvula mitral que nos estaba señalando la alta sospecha de explicación como fiebre reumática, el ensanchamiento de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Por qué está ensanchado la arteria pulmonar? A ver, pero si está claro, tendría que estar claro para todos. Voy a preguntar esto, a ver a quién, a alguien del grupo 11. Voy a preguntar a alguien del grupo 11. A ver, Raquel Salvatierra es ahora la representante. Carla Daniela López. Sí, doctor. Ya puedo entender todo ahorita. Puedo entender el agrandamiento de la aurícula izquierda, puedo entender la calcificación, pero ¿por qué está ensanchada la arteria pulmonar? Por la congestión pulmonar, como ya explicaron mis compañeros, hay una afección también de lo que son las cavidades derecha del corazón y con esto también va a haber una regurgitación de la sangre por la arteria pulmonar. Yo creo que la explicación más simple podría ser la hipertensión pulmonar, ¿no? Y cómo se ha ido acumulando como consecuencia toda la sangre del corazón derecho tratando de bombear contra esa hipertensión, está sobrecargada. Como consecuencia, el ventrículo derecho está también ensanchado, pero la pregunta es si hay falla por delante del corazón izquierdo, por las razones que nos ha explicado su anterior compañera. Quiero estar tan seguro que lo han entendido tan bien. Le voy a preguntar a María Fernanda, ¿por qué el ventrículo izquierdo está normal, Fernanda? María Fernanda Soto. Aquí, doctor. El ventrículo, generalmente la estenosis mitral no va a haber
hipertrofia de ventrículo izquierdo, porque la sangre que llega hacia la aurícula derecha va a aumentar y en la estenosis generalmente no sale, no sale gran cantidad de sangre. Por tanto, la sobrecarga va a estar en la aurícula derecha. O en la aurícula izquierda. Ay, ya me estaba a punto de suicidar otra vez. El problema es una estenosis. Por lo tanto, no pasa suficiente sangre al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo no bombea suficiente sangre, no porque esté enfermo, sino porque no le llega suficiente sangre. Entonces, como consecuencia, ¿por qué va a crecer? Como acaba de explicar su compañera. Tengo una ecocardiografía Doppler que me confirma lo que estábamos discutiendo hasta ahorita con ustedes. La hipertensión pulmonar, la sobrecarga del ventrículo derecho, me confirma la válvula mitral calcificada que me dice que tiene un diámetro de 2 centímetros por 2, recontra chanfle, y tiene un trombo en aurícula izquierda. Pero esto para mí no significaría nada si no me pongo a pensar. ¿Cuánto mide la válvula mitral? De 4 a 5 centímetros. ¿Quién está por radio. respondiendo? ¿Quién está respondiendo eso? Yo, Valeria. Valeria, ¿de qué grupo? Del grupo 5, doctor. Si no me pongo a analizar cada cosa de lo que estoy preguntando, no voy a saber realmente. Existen variaciones anatómicas en la medida del diámetro del anillo de la válvula mitral, con un valor promedio obtenido de 3.54 con un mínimo de 2.8 y un máximo de 4.50. Pero ciertamente un diámetro de 2 centímetros por 2 centímetros es un diámetro reducido. Por eso es que se llega al aspecto de que hay una estenosis. Aquí tengo fibrilación auricular por la dilatación de las dos aurículas, por supuesto. La primera, la aurícula izquierda, por la estenosis mitral. Y la aurícula derecha, por la hipertensión pulmonar y el ventrículo derecho aclaudicado. Bueno, aquí vemos como aspectos importantes una disminución de la hemoglobina, un ligero aumento de la bilirrubina indirecta, probablemente por la hemólisis que se está produciendo al pasar la sangre por válvulas dañadas. El funcionamiento hepático no se ha alterado significativamente. La única forma que ustedes entiendan qué es AS45 y ALT50 es que estudien, así como la única forma de que ustedes entiendan qué significa válvula mitral de 2x2 es si ustedes no se dan la molestia de estudiar y cuánto mide la válvula mitral. Ah, ok, entonces está disminuido, ok. Si no se ponen a pensar y analizar esto, tampoco van a poder entender el show. Bien, aquí me están pidiendo que haga algo que no voy a hacer ya, porque creo que hemos desarrollado un ejercicio bastante interesante. Sin embargo, vamos a hacer una pasada muy rápida de los antecedentes no patológicos. ¿Ya? Una pasada muy rápida de los antecedentes no patológicos. Vamos a preguntar a alguien del grupo 4. Que no sea Paul Vallejos, a Rodrigo Miranda. Buenas tardes, doctor. Ok, ¿me ayudas a responder esta pregunta? Acerca de los antecedentes no patológicos, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que la madre tenía lo que es Chagas, que
que la madre tenía lo que es Chagas. El padre, si no me equivoco, era alcohólico y ya está fallecido. También eso es lo que encontré de relevancia, doctor, más que todo lo de la madre chagásica, ¿no? Ya no nos da mucho tiempo para revisar acá. Como antecedentes no patológicos nos han pedido que además le demos cierto valor, ¿no? En este contexto, el padre alcohólico fallecido no me interesa mucho, eso es lo que te está diciendo acá. Que la madre sea chagósica, sí, sí me preocupa mucho. En relación a los síntomas, realmente todos los síntomas tienen un valor importante, por lo menos mucha importancia. De los antecedentes patológicos voy a preguntar a alguien del grupo 5 de Rodrigo, que voy a preguntarle a Silvana Quiñones. Sí, doctor, buenas tardes. Ayúdame con esto. Sí, está bien, doctor. Como antecedentes patológicos tendríamos lo que son las infecciones respiratorias altas, que eran frecuentes durante la niñez. Y aparte que a sus 14 años le han indicado que tenía un soplo, pero que no ha sido tratado o no ha sido tomado en cuenta. Después... Después. No, sobre los signos, doctor. La hemoptisis, la taquipnea, la piel fría, la baja saturación de oxígeno, las yugulares ingurgitadas y lo que es el primer ruido, que está aumentado de intensidad, y el chasquido de apertura sobre el ápex. Ya. Entonces otra vez nos piden lo mismo, ¿no? Que digamos, ¿qué tan importante es esto? Entonces aquí estamos viendo que los aspectos que ha mencionado su compañera tienen un valor de mucha importancia porque nos hacen pensar en una determinada patología que ustedes ya me han mencionado. ¿No es cierto? Todo esto que se ha mencionado, los soplos, el ritmo irregular, especialmente la matidez, la hipoxemia, la cianosis, en fin, todo esto, más que darle un valor de 1, 2, 3, lo que he hecho yo es básicamente preguntarles qué significa. Si saben de explicarme qué significa, entonces automáticamente eso significa que ustedes le dan un valor importante porque pueden explicármelo. Si no les he preguntado algo relacionado con los muchos datos que tiene este paciente, probablemente es porque no sea muy relevante en este caso en particular. Ok, en relación a esta pregunta, le voy a preguntar a Lidia, representante del grupo 6, que me explique qué han puesto acá ustedes. ¿Sí? Ya. Ok. Probablemente uno de los más útiles para ver lo que está pasando en el corazón es ver la ecografía. Porque con la ecografía podemos prácticamente evidenciar de que hay una estenosis. Pero para eso hemos tenido que haber estudiado los valores normales. De otro modo no sería posible explicar. Y en función a esto puedo entender todo el procedimiento en lo que se refiere a la explicación fisiopatológica, que es lo que les han pedido. La disminución del área valvular origina un aumento de la resistencia al flujo por la válvula, dilatación de la aurícula izquierda, incremento de la presión del sistema venoso pulmonar, congestión pulmonar. En etapas avanzadas, la resistencia vascular pulmonar aumenta, desarrollándose hipertensión pulmonar. Esto incrementa la presión contractil de la que debe bombear el ventrículo derecho, causando la insuficiencia cardíaca derecha. Bien, la radiografía del tórax, ya hemos mencionado que
lo que está explicado en la ecocardiografía me explica claramente la radiografía. En el perfil hepático, el incremento de la presión venosa sistémica produce un incremento de las presiones en el sistema venoso, generando congestión y una todavía de momento leve alteración de las funciones hepáticas, porque hay una congestión, no hay una destrucción hepática. Si es que fuera una hepatitis, sus transaminas estarían disparadas, porque se liberarían al ser destruidos los hepatocitos, pero aquí fundamentalmente hay una congestión. El hígado está apachurrado entre su sistema de venas que lo están congestionando. Y el electrocardiograma, la fibrilación auricular que se relaciona con la dilatación fundamentalmente de la aurícula izquierda. Entonces, en función de esto ya podríamos casi terminar. ¿No es cierto, David Galindo, del grupo 7? Sí, doctor. El diagnóstico definitivo. Estenosis valvular mitral. Fibrilación auricular, te has olvidado. Trombo en aurícula izquierda, te has olvidado. Insuficiencia cardíaca global, te has olvidado. Johnny, Mérida. Posibles complicaciones con tu paciente. Hepatomegalia. Sigue. La congestión pulmonar y la insuficiencia cardíaca derecha. En la hepatomegalia. Las complicaciones como tales, lo que tú me has mencionado, Johnny, básicamente han sido signos y síntomas. Tus complicaciones aquí básicamente son la fibrilación cardíaca, la fibrilación auricular, para ser más detallado. Esta fibrilación auricular la hemos entendido como consecuencia de la dilatación. Tu otra complicación es la insuficiencia cardíaca. Tu siguiente probable complicación es un accidente cerebrovascular. Fácil de entender porque se voy a tener generación de flujos turbulentos por la estenosis, más la dilatación auricular, más los trombos y émbolos que se han detectado. Entonces, ¿cómo descartarían ahora si no es un Chagas este cuadro aparte de una fiebre reumática? Esa pregunta se la voy a pasar al representante del grupo 2, César Chame. No sabría decirle, doctor. Bien, el que está levantando la mano. Doctor, sería por un diagnóstico serológico, más específicamente el ELISA. Bien, hay que hacer un estudio serológico que sería ELISA, IHAI o TIF y ELISA, en fin, 2 pruebas serológicas distintas y que las 2 sean positivas. No te olvides que también se debería hacer un diagnóstico de la fiebre reumática. Todo lo que hemos hecho, hemos supuesto que ha sido una fiebre reumática, que es lo más probable, pero a ninguno de ustedes me ha mencionado cómo sería el diagnóstico de la fiebre reumática. ¿Cómo sería el diagnóstico de la fiebre reumática en este paciente? Pregunta abierta. Doctor, hay que titular los anticuerpos antiestreptolicina O. Que tendrían que estar disparados. Y por supuesto las lesiones características que estamos encontrando. Bien. Entonces aquí en este cuadro, básicamente, la doctora que ha dado este tema les ha explicado básicamente lo que ocurre en este tipo de problemas, ¿no? Un área mitral disminuida, aumento del gradiente diastólico transmitral. Esto hace que haya una disminución del llenado del ventrículo izquierdo y esto explica por qué hay todos estos síntomas por delante del corazón izquierdo. Ahora bien, el aumento de la presión de la aurícula izquierda, la dilatación auricular, me explica por qué va a terminar esto como fibrilación auricular y por qué en embolias. El aumento de la presión de la aurícula izquierda, la congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha. Bien.
yo creo que aquí vamos a quedar por hoy. ¿Ya? Recordarles, por favor, de que ya saben que generalmente les voy a pedir su comprensión del cuadro clínico y no solamente las preguntas que vamos a desarrollarlas y voy a explorar que las hayan hecho, pero yo lo que siempre voy a preguntarles es que tengan clara toda la figura. Que si hay una palabra nueva, que esa palabra nueva esté claramente explicada. Si hay una palabra nueva en relación a algún medicamento, debo saber qué hace ese medicamento y si la dosis que le han dado a este paciente es correcta. Y así, y así, y así. Bien, nada más por lo pronto. A todos les agradezco por su presencia. Pórtense bien, no hagan renegar y nos vemos en la próxima reunión. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.